las personas acá presentes y a las personas que nos están viendo también por el canal de YouTube de la Facultad de Derecho. Les damos la más cordial bienvenida. En esta tarde vamos a tener nuestra tercera sesión del curso preparatorio para el examen Ceneval, y la materia que nos van a presentar el día de hoy es la materia de Derecho Constitucional, que está a cargo del doctor Mario Herrera Zárate, a quien le damos la más cordial bienvenida. Maestro es profesor de tiempo completo de acá de la Facultad de Derecho de Tijuana. Entonces, sin más preámbulos, iniciamos. Buenas tardes, maestro, y gracias por estar acá. Una opinión. Muchas gracias. ¿Se escucha? ¿Picarle aquí abajo en la base? Ahí está. Buenas tardes, ¿se escucha? Sí, perfecto. Muy bien. Esta charla entiendo que está relacionada con el examen Ceneval. El tema del examen Ceneval pues, es muy amplio y abarca diversas materias y tiene algunos cuantos reactivos respecto al derecho constitucional. Por el tipo de interrogantes que hace, son más bien de tipo práctico. El problema que tenemos es que el derecho constitucional no es una materia técnica, es una materia de otro tipo, porque se trata de una norma diferente a las demás. Para poder entenderla, es necesario tener que regresar para ver algunos conceptos fundamentales. De lo contrario, no se va a entender el papel que desempeña la Constitución, no se van a comprender cuáles son sus contenidos, pero lo más importante, no va a ser posible interpretarla para aplicar las otras normas de derecho. Entonces tenemos que regresar en ese sentido. Parece un rodeo, pero es necesario. Lo primero que hay que plantear es regresar al concepto central derecho. ¿Qué es derecho? Esto puede ser entendido de dos maneras, como una ciencia o como un sistema. En términos de ciencia, se trata de un conocimiento que no queda bien ubicado, porque ni es una ciencia exacta, pero tampoco es una ciencia social ni humanística. De hecho, es otra cosa. Desde el siglo XVIII se ha tratado de ubicar en dónde queda el derecho. Y la respuesta que ha habido es quizá peor, porque no aclara casi nada. Se trata de las llamadas ciencias humanas. ¿Quién sabe qué quiera decir eso? Pero por lo pronto lo podemos entender de una manera. Que ni es ciencia exacta, o sea, ciencia de la naturaleza, ni es ciencia de la sociedad. Está en medio. Ese es el primer elemento. Segundo lugar, el derecho, les decía, también se puede ver como un sistema, es decir, un conjunto de normas jurídicas. Y esto tiene que verse de otra manera. La organización de aplicación del derecho no se puede entender ni comprender ni utilizar si no se resuelve primero el concepto de científico del derecho. ¿Sí? Lo primero que hay que decir es que como ciencia el derecho es tan científico como la física, que es considerada la ciencia más pura que hay. Lo que sucede es que es diferente a las ciencias naturales y a las ciencias sociales. Pero es una ciencia diferente. Es decir, es tan rigurosa desde el punto de vista metodológico, pero no es exacta porque regula algo que no tiene la exactitud que es la conducta humana. Sobre esa base, lo que les plantearía es que el derecho como ciencia es un sistema científico de normas. ¿Qué son las normas?
son mandatos que establecen obligaciones. Tenemos, por lo tanto, la siguiente ubicación. El derecho es una ciencia normativa. Las ciencias normativas son aquellas que imponen deberes obligatorios. De ahí viene la primera clasificación, que es que nosotros podemos encontrar 4 y algunos consideran 5 tipos de normas. Como ustedes saben, las sociales, que son las más antiguas, las morales. Las sociales se refieren a la convivencia entre las personas. Las morales regulan la bondad de las personas. Las religiosas persiguen la santidad. Convivencia social, bondad moral y santidad religiosa son los valores, es la ética de las otras ciencias, de los otros tipos de normas. El derecho tiene sus propios valores. Y esos valores, por lo menos desde Kant, hace 2400 años hasta ahora, giran alrededor del valor supremo que se llama justicia. Toda la ética del derecho está girando alrededor de valores que se refieren a justicia. Primera aclaración: la ética no es idéntica a la moral. La moral es una de las 4 partes de la ética. La ética se refiere a valores. Cuando se plantea cuáles son los valores del derecho, no se refiere a los valores de las personas, se refiere a los valores de las normas. ¿Okay? A partir de la justicia. Y después, dijo Kant, se derivan 2 valores de segundo nivel: la seguridad y el bien común. Y luego vienen valores de otra escala. Emmanuel Kant les llamó derivados o consecutivos, que son la libertad, la igualdad y la tranquilidad de las personas. Y luego viene un tercer grupo de valores jurídicos, que son las garantías, es decir, los mecanismos para hacer efectivos los otros valores, incluyendo la justicia. ¿Por qué es importante precisar este término de valores? Porque les decía, la Constitución es una norma diferente a las demás. No solo por su ubicación y su papel, sino sobre todo por su contenido. La Constitución es fundamentalmente una norma de principios superiores y de valores fundamentales, con los cuales se rige el resto del orden jurídico. Esta no es una norma técnica. Esta es una norma fundamentalmente filosófica y ética. Es tan obligatoria como las demás, pero es diferente. Es importante tener presente eso, porque el resto del orden jurídico, todas las demás normas y cualquier asunto de derecho, el que ustedes quieran, un contrato de compraventa, un acto administrativo, una sentencia judicial, un tratado internacional, se tienen que apegar a los principios y valores de la Constitución. De lo contrario, deben ser declarados inválidos, anulados o expulsados del orden jurídico. Ese es el concepto por el cual es importante plantear este tema de los valores jurídicos alrededor de la justicia. Esas normas jurídicas no son ni morales, ni sociales, ni religiosas. Son jurídicas. Es un tipo de norma distinta. Y por eso que él siempre viene que cuando se hace interpretación o análisis jurídico, no se mezclen asuntos o enfoques que ensucian el derecho. La pureza de la teoría del derecho es circunscribirse a interpretación jurídica y no de otro tipo. Sobre esa base tenemos entonces lo siguiente: ¿cuál es la validez de las normas? La obligación que imponen las normas en la consecución de la justicia. Se cumplan o no se cumplan, las normas siguen siendo válidas. Lo que es inválido es el acto de incumplimiento.
Las normas son valiosas en sí mismas. Y esto vale para un reglamento o vale para la Constitución. Esta norma es válida aunque no la cumpla nadie. Y tiene una cláusula de prevención en el artículo 136, en lo cual establece cualquier acto contrario a esta Constitución no tiene ni va a tener nunca validez. Se llama principio de inviolabilidad constitucional, que en el resto de las normas se llama el principio de validez de la obligación. Ya tenemos establecido entonces cuál es el planteamiento respecto al derecho. Ahora, las normas jurídicas no existen solas. Nacen, se ubican, organizan y funcionan en un sistema, en un conjunto ordenado. Ese sistema es creado, está organizado y funciona a partir de la Constitución. Ese sistema de normas jurídicas se llama orden jurídico. Ese orden jurídico no tiene posibilidad, ni funciona, ni es válido si no está supeditado a la Constitución. Sobre esa base, desde el punto de vista formal, el orden jurídico se organiza, como ustedes saben, con el único principio posible, que es de la jerarquía, las normas de mayor a menor validez. No hay otra manera de organizar el orden jurídico. Y este orden jurídico adquiere la figura de una pirámide, nada más y nada menos para que en el vértice de la pirámide nada más quepa una sola norma, que se llama Constitución. La pirámide nos resuelve tres preguntas. Lo que está fuera de la línea de la pirámide no es derecho, por lo tanto no tiene cabida dentro. Número 2, la pirámide está organizada de mayor a menor validez y jerarquía. Y obviamente las normas de menor jerarquía son más en número. Por eso la pirámide está extendida abajo. Y arriba nada más tiene una sola norma, que es la constitucional. Y ese vértice de la Constitución nos dice que a los lados de la Constitución no hay nada. Y arriba tampoco, porque ocupa un lugar especial. Ese es el sentido de la jerarquía. Sobre esa base, la ubicación geográfica de la Constitución, la pirámide, se llama supremacía jurídica, que es la norma de mayor poder y de mayor validez a todo el orden jurídico. Y este se resume en algo muy sencillo: no hay ni puede haber nada al mismo nivel y menos por encima de la Constitución. Esa jerarquía tiene además otra característica que Kelsen le llamó la cadena normativa. Y esta pirámide, esta cadena significan lo siguiente, y esto es muy importante a la hora de resolver problemas de derecho. Dice Kelsen, toda norma inferior es creada y debe estar de acuerdo con la norma superior que la creó. Primer elemento, no hay norma que se cree sola, la tiene que haber creado una de superior jerarquía. Y segundo elemento, el contenido normativo de esa norma inferior tiene que estar en concordancia o en armonía con el contenido de la norma superior. Quedando claros estos dos elementos, el primero, toda norma inferior es creada por una superior, una de mayor jerarquía. Y segundo, el contenido de la norma inferior tiene que estar de acuerdo con el superior. A eso se le llama la naturaleza fundamental de las normas. Las normas de arriba son el fundamento de las normas de abajo. Y lo que vamos a tener en la pirámide es que arriba de todas las cadenas está la Constitución, que es el fundamento de todo el orden jurídico. ¿Qué sucede cuando una norma inferior o una institución de derecho, cualquiera que sea, desacata o contraviene esta norma constitucional? No puede tener validez jurídica,
porque su validez depende que esté en armonía con lo que dice la Constitución. Y aquí tenemos un primer elemento dentro de el Estado moderno de derecho. El problema es que la declaratoria de invalidez no es automática. Todas las normas inferiores, todas las normas y actos inferiores están previstas o están revestidas del principio de presunción de constitucionalidad. La Constitución supone que todas las leyes y actos de derecho están de acuerdo con ella. Y no imagina que una autoridad emita una norma o realice un acto contrario a ella. Entonces, cuando las normas desacatan la Constitución, mientras no sean impugnadas, gozan de validez jurídica, de presunción de constitucionalidad. Para poder demostrar su inconstitucionalidad y anularlas, hay que recurrir a un proceso de garantías para que se declare la inconstitucionalidad. Ese es un principio fundamental que tenemos en todos los sistemas de derecho en el mundo, que ahorita vamos a precisar un poco más adelante sobre el particular. Ahora bien, la relación entre una norma superior y una norma inferior, desde el punto de vista del derecho, como la primera es fundamental, se le llama relación de ordinación, de mando, en donde la de abajo, la norma inferior, es subordinada y la de arriba es ordenadora. Por eso siempre es una relación de supraordinación. La de arriba manda y la de abajo obedece. Y si no, se tiene que declarar su invalidez. Y todas las normas están sujetas a esa relación de ordenación constitucional. Esa es la primera relación que se da, las relaciones de supra-subordinación. ¿Quiénes son los que declaran que una norma inferior está desacatando y debe ser anulada? Los tribunales. Los tribunales son las últimas autoridades que definen la invalidez jurídica. Una vez que se emite la sentencia definitiva, esa norma queda validada o invalidada y ya no hay nada que hacer sobre ella. Entonces aquí vamos a tener una segunda característica particular de los estados de derecho. Las últimas instancias de decisión jurídica siempre van a ser los tribunales. Y en ese sentido son la base de los estados de derecho. El poder legislativo es importante en términos, entre otras cosas, de su representatividad democrática. El poder ejecutivo es importante en función de sus atribuciones políticas, pero el poder judicial es el poder fundamental en términos de Estado de Derecho, que tiene la última palabra de la validez. Ahora, desde que Immanuel Kant diseñó o nos explicó lo que es la ciencia de derecho, Immanuel Kant recuperó un concepto que viene de Platón, que es el siguiente, y que es muy importante para la Constitución. Todas las normas no solo se integran por reglas jurídicas, las normas también están integradas por principios y por valores normativos. Cuando se quiere definir lo que es una norma cualquiera, una norma jurídica, se va a decir, es una norma que contiene principios, valores y reglas. Los principios y los valores son la parte oculta de las normas. Las reglas son los textos que aparecen en las normas. Este texto es una regla, es la forma externa que adoptan las normas. Pero en realidad el contenido del derecho no está en el texto, está detrás, adentro. Es lo que Montesquieu le llamaba el espíritu de la ley. Entonces, los textos son reglas, son la forma jurídica.
los principios y los valores es el contenido interno, la esencia de las normas. ¿Eh? A la hora que se examina un problema de derecho, esas reglas jurídicas no se pueden ni se deben leer. Tienen que ser interpretadas conforme a los principios y valores que están adentro de las normas. Esas normas, esos principios y valores son la esencia del derecho. Ese es el verdadero derecho. Y resulta que cuando la regla, el texto, se interpreta con esos criterios de principios y valores, el significado de las normas es diferente. Ahora, apliquemos esto a un orden jurídico. Dicho de otra manera, diga lo que diga el Código Civil sobre un contrato de compraventa, diga lo que diga el texto, esos artículos del contrato de compraventa no valen solos, forman parte de un código, relacionados unos con otros. Y ese Código Civil está ubicado en una rama privada del derecho. Y esa rama privada del derecho forma parte de un orden jurídico que lo preside la Constitución. Luego entonces, cuando se resuelve un conflicto civil de un contrato de arrendamiento y se resuelve solo con el Código Civil, ya no se está aplicando derecho, porque le falta algo que es indispensable ahora, que es la interpretación conforme a los principios y valores de la Constitución. Y esto significa, dicho de otra manera, que el contrato de arrendamiento, lo primero que hay que demostrar es si tiene o no validez constitucional. Diga lo que diga el código y el contrato. Y si el juez resuelve que no tiene validez constitucional, se tiene que anular o reinterpretar ese contrato. ¿Por qué? Porque los principios y los valores de la Constitución son los que dictan las reglas de interpretación de esa validez. Ahora ya empezamos a entender cuál es la importancia que tienen los valores y los principios. ¿Qué son los valores en el derecho? Lo primero que hay que decir es lo siguiente. En un orden jurídico, los principios y valores casi no se dan en las normas inferiores del orden jurídico. Entre más baja la jerarquía de una norma, de ley, reglamento o acto jurídico, menos principios y valores tiene en su contenido. ¿Por qué? Porque los principios y valores se los dictan la Constitución y ahora los tratados. No tiene sentido que el reglamento contenga principios porque ya los determinan las normas supremas del orden jurídico. Entonces aquí vamos a obtener una primera regla. Entre menos jerarquía, menos principios y valores y más reglas. Las normas de menor jerarquía son más técnicas. Las normas, conforme sube esa jerarquía, se vuelven más normas de principios y valores y menos normas de reglas. Esa es la relación que se da. ¿Cuáles son las normas supremas en el orden jurídico? La Constitución, los tratados internacionales, ciertas leyes previstas en el artículo 133 y los principios generales del derecho. Allí, en estas 4 tipos de normas, se encuentran los principios y los valores de un orden jurídico. Y esos principios y valores son obligatorios para todo el resto del orden jurídico. ¿Qué quiere decir eso? Que si ustedes invocan en un conflicto de arrendamiento la regla técnica del código, tarde o temprano un tribunal los va a desfavorecer si la otra parte está invocando principios y valores constitucionales con los cuales interpretar esa regla. No importa lo que diga el texto de esa regla inferior. Lo importante en el derecho es cómo se interpreta ese texto de acuerdo con los principios y valores. ¿Hasta aquí alguna duda?
Más o menos estamos viendo. Sobre esa base, muy breve la definición. 1. Los principios jurídicos son principios filosóficos. Los valores jurídicos son valores éticos. Y las reglas jurídicas son normas técnicas del derecho. Y en términos de su preeminencia o importancia, los principios son primero, los valores son segundo y las reglas son de tercer nivel. Estas reglas están sujetas a la interpretación de principios y de valores. ¿Okay? Ese es el orden de importancia. Si la regla del código contraviene un principio o se encuentra un valor, con lo cual anularlo, se anula la regla. Puede no hacerlo el juez de primera instancia o la autoridad administrativa, pero cuando llega al juez de amparo o al tribunal colegiado, allí lo van a doblar, porque el principio y el valor son fundamentales. ¿A qué se le llama principio del derecho? Es una definición muy sencilla. Les decía, los principios jurídicos son principios filosóficos, no de la filosofía en general, del derecho. ¿Qué son los principios en un orden jurídico? Son tres cosas muy sencillas. Número 1, ¿cuál es la fuente o el origen de las normas? Número 2, ¿cuál es la directriz o la orientación hacia dónde deben dirigirse las normas? Y número 3, ¿cuál es la finalidad a la cual debe llegar toda norma en un orden jurídico? Fuente, directriz y finalidad, ese es un principio jurídico. ¿Eh? Lo primero que hay que decir es, ¿cuál es el objetivo rector, el principio fundamental de cualquier orden jurídico? La justicia. Desde hace 2400 años así fue definido por Platón, a partir de las enseñanzas de Sócrates. Pero quien ya lo configuró como tal fue Aristóteles en el capítulo 6 de la Ética Nicómaco. Esa definición normativa de justicia que aparece en la Ética Nicómaco de Aristóteles es la que se usa actualmente, 2400 años después. No se ha podido encontrar un mejor tratamiento de la justicia que el que planteó Aristóteles, que la divide en dos: la justicia formal, que se llama igualdad, y la justicia material, que se llama equidad. Y con esos principios se mueven todos los órdenes jurídicos en el mundo. ¿Por qué es importante? Porque ese es el principio rector del orden jurídico mexicano y en la Constitución. Y esto nos lleva a lo siguiente: si el derecho persigue la justicia, podemos llegar a una primera conclusión. El derecho o es justo o no es verdadero derecho. Es un derecho aparente. Y el papel de los tribunales de proteger la Constitución es echar abajo esa norma injusta, porque es aparente derecho. Ya empieza a tener sentido esta definición. ¿Okay? Les decía, es una directriz. Cuando veamos rápidamente, un poco después, el tema de los derechos humanos, se van a dar cuenta la importancia que tienen los principios constitucionales, los principios filosóficos. Ya les dije en la primera, todas las normas jurídicas tienen que perseguir la justicia o no son verdadero derecho y el tribunal los tiene que echar abajo, los tiene que anular. Número 2. En la Constitución mexicana hay dos grandes directrices constitucionales. Se les llama paradigmas de la Constitución. Esos paradigmas son las directrices. Y en la Constitución mexicana tenemos dos directrices, dos paradigmas. Los derechos humanos por un lado y los principios democráticos por otro. No hay manera en México, de acuerdo con la Constitución, de acceder, es decir, que una norma obtenga la justicia si no es a través de los derechos humanos o de la democracia. ¿Okay?
¿Cuál es el ejemplo rector de eso? El principio pro persona. Toda interpretación de derecho tiene que seguir este principio directriz. Buscar siempre la línea más favorable a la protección de las personas. Pero hay otro principio en la democracia, equivalente al del pro persona en derechos humanos. Se llama principio favor libertatis. Y significa que siempre que se interpreten derechos de convivencia política, electoral, etc., siempre se tiene que buscar aquella interpretación que favorezca más o los derechos o la democracia. En derechos humanos y en democracia no se permiten o se limitan las interpretaciones restrictivas. Siempre tiene que buscarse la interpretación más favorable. No importa lo que diga la norma escrita. Lo más importante es siempre buscar la interpretación más favorable. A veces en contra de lo que dice el texto. Ahora ya se entiende la importancia que tienen los principios. Son normas, son directrices obligatorias. Y cuando el tribunal o la autoridad no encuentra en un texto cómo aplicar o avanzar un derecho humano, simplemente invoca el principio constitucional. El favor libertatis, el favor de o el pro persona. Pero hay un tercer principio en la Constitución, una tercera directriz. Principio pro persona, principio favor libertatis y el tercero el de la equidad, principio favor debilis. O sea, buscar siempre la equidad respecto a las personas en desventaja o los grupos vulnerables. ¿Okay? Una expresión de este principio son, por ejemplo, los derechos de los indígenas, que están rigiendo por este principio de equidad. Los derechos de los niños, niñas y adolescentes. O los derechos de la mayoría que está aquí, de las mujeres. ¿Por qué las normas, los tribunales y actos administrativos están frecuentemente estirando el derecho para dar derechos preferentes, especiales o exclusivos a las mujeres? Como las cuotas de género, como los términos de la paridad, etc., por el principio favor debilis, que significa que en condiciones de desigualdad material, el derecho tiene que buscar la compensación por la vía de derechos adicionales. Ese es el principio favor debilis. ¿Y en qué se traduce? En lo siguiente: los hombres tenemos derechos humanos de todas las personas, pero nada más. Las mujeres tienen los derechos de todas las personas y por el favor debilis tienen además derechos exclusivos de las mujeres, que no tenemos nosotros. Y luego, si son mujeres en desventaja, se les dan los derechos adicionales. Derechos para las mujeres indígenas, derechos para las madres solteras, derechos para las mujeres enfermas, derechos para las mujeres en lactancia. Son otro grupo de derechos, en función del favor débil. Cuando un hombre dice que los derechos especiales o adicionales de las mujeres rompen la igualdad y es injusto, es cierto, rompen la igualdad, pero no es injusto. Porque se están moviendo con el otro criterio de Aristóteles, el de la equidad. Y la justicia es igualdad entre iguales y desigualdad entre desiguales. Y eso es justicia. ¿Se va entendiendo cómo funcionan los principios? Entonces, el hombre que diga los derechos de las mujeres son injustos, no sabe derecho. Así tan simple. Porque no ha entendido la Constitución ni ha leído Aristóteles. Si lo entendiera, sabría por qué es perfectamente legítimo y justo dar estos derechos adicionales. Y son obligaciones, son filosofías, normas filosóficas obligatorias, porque son directrices constitucionales. Todo está girando alrededor de la justicia. Ahora,
Ahora yo les pregunto, esto tiene 136 artículos. ¿En dónde dice esto? Que la justicia es el principio rector. ¿En qué artículo lo dice? Abogados. En ningún lado. No está en el texto. Está dentro en los principios, lo que no se ve. Está en el espíritu de la ley. Todo lo que ustedes lean e interpreten está pensado en la justicia. No necesita declararlo a Constitución, ya lo hace. ¿Ok? Entonces, nada de lo que está aquí se puede ser interpretado con una perspectiva de injusticia o de inequidad o desigualdad, nada, porque lo prohíbe. Es uno de sus principios. Otro ejemplo. ¿Cuál es el valor más importante de una persona? ¿Qué es lo más valioso que tiene una persona? A ver. El cabello. ¿La cuenta bancaria o la vida? ¿De acuerdo? Es el derecho a la vida, ¿cierto? Pues ¿para qué le sirve el cabello sin vida o la cuenta bancaria en el panteón? Para nada. La vida es el derecho central. ¿En dónde dice eso? Eso es cierto, pero ¿en dónde lo dice? En ningún lado. Pero eso es cierto. ¿Por qué? Por una interpretación de valores. Si hablamos del artículo 11 de la libertad de tránsito, la libertad de tránsito tiene 4 derechos específicos. Entrar del país, salir del país, viajar en el país y cambiar de domicilio. Esos son los 4 derechos específicos de la llamada libertad de tránsito. ¿Okay? Para viajar por el país, ¿qué se necesita? Además de boleto y vacaciones, se necesita estar vivo. Porque los muertos no se van de vacaciones ni de turismo. ¿Están de acuerdo? Entonces, para entrar al país se necesita estar vivo. El derecho al trabajo se necesita estar vivo. La vida es el derecho nuclear de todos los demás. Pero no está en el texto porque es un valor fundamental. No necesita estar en el texto. Ahora ya nos vamos a entender. Principios constitucionales. El origen. ¿Cuál es el origen de la Constitución, las normas? Las personas. Segundo, es la directriz. ¿Cuáles son las directrices de la Constitución? Promover al máximo los derechos humanos, la democracia y la equidad. ¿Cuál es el objetivo del principio constitucional? La justicia. Esos son los principios constitucionales. ¿Cómo se expresan? Una norma, un acto, una autoridad que restringe un derecho, o se lo justifica el juez o lo inconstitucionaliza, por el principio de la máxima progresividad. ¿Está claro? Segundo, ¿qué son los valores? Los valores son los bienes jurídicos de las personas. Eso es un valor, lo que es valioso en las personas. Lo valioso puede ser de todo tipo, material, inmaterial, derecho, lo que sea. Todo lo que es valioso para una persona, eso es un valor. Hay cosas más valiosas que otras. ¿Sí? Por ejemplo, la prenda de vestir es valiosa, pero no es la más valiosa. ¿Qué es más importante? ¿Tener un vehículo o ser libre? ¿Qué es más relevante? ¿Estar casado o que lo traten con igualdad? ¿Sí? Entonces, hay valores más importantes que otros. Los valores que tienen que ver con la esencia humana se llaman valores superiores del orden jurídico. Una persona sin libertad no se le da trato de persona. Se le da trato de objeto o de animal. En cambio, una persona soltera, casada, divorciada o viuda sigue siendo persona, porque el estado civil
es importante, pero no es fundamental. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esos bienes jurídicos relacionados con la naturaleza humana se llaman valores superiores y son protegidos por los derechos humanos. Los demás bienes inferiores son protegidos por el resto de las normas jurídicas, pero son inferiores. Pueden ser públicos, pueden ser privados. Los bienes superiores, los valores que protegidos con los derechos humanos, siempre son fundamentales. Por eso, los derechos humanos generalmente están consagrados en la Constitución y en los tratados. Y el resto de los derechos que se les llama ordinarios están consagrados de las leyes para abajo. Ocasionalmente alguna ley incorpora un derecho humano, sí lo puede hacer, siempre y cuando sea más avanzado que la Constitución. Por ejemplo, en la ley de los derechos de los ancianos, hay varios derechos que no están en la Constitución y son derechos humanos, de tipo legislativo. Por ejemplo, es probable que en una sentencia un juez decida ampliar el derecho humano previsto en la Constitución. Lo puede hacer y crea un derecho humano jurisdiccional. Entonces, vamos a tener pues la regulación de los derechos humanos está por las normas superiores del orden jurídico. ¿Ahí vamos? ¿Qué tenemos en la Constitución a partir de estas premisas? 5 materias que son los contenidos fundamentales que debe tener toda Constitución. Número 1, la parte filosófica o ética. En Estados Unidos se llama la Constitución ética, que es donde la inventaron. ¿Qué contiene la parte ética de la Constitución? Los principios y valores del derecho. Hay una segunda parte que se refiere, fíjense bien, a los órganos superiores del Estado. El famoso capítulo orgánico de la Constitución, que está integrado ahora por los 3 poderes que conocemos y por una nueva figura llamada los órganos constitucionales autónomos. Ese capítulo orgánico hoy tiene 3 condiciones. Número 1, debe estar de acuerdo con la Constitución. Número 2, los órganos de Estado deben acatar los derechos humanos, la democracia y la equidad, si no incurren en inconstitucionalidad. Y número 3, el concepto de legalidad está sujeto a los controles constitucionales. Ya no puede haber órganos de autoridad que no estén sujetos a la Constitución, que no estén controlados por la Constitución y que no promuevan derechos humanos, equidad y democracia. Ese es el capítulo orgánico. Hay un tercer capítulo que es el más famoso ahora de todos, que es el llamado capítulo dogmático de la Constitución. Esta denominación la inventó el profesor Manuel Pedroso en 1908, un jurista español, y le llamó dogmático para referir que los derechos humanos son dogmas jurídicos, no se pueden cuestionar, simplemente se deben acatar. Y bueno, lo que tenemos en las constituciones modernas es un gran capítulo de derechos humanos, cada vez más amplios, más diversos y cada vez más efectivos. En esta Constitución tenemos alrededor de 570 principios relativos a derechos humanos. Son muchos, de todo tipo. Más tenemos, de acuerdo con jurídicas del UNAM, alrededor de 1000 principios de derechos humanos en los tratados, que son obligatorios. Y poco más de 450 derechos en las constituciones estatales. Tenemos un gran caudal de derechos de todo tipo. ¿Cómo los podemos caracterizar estos derechos? Muy sencillos.
Lo primero que hay que decir es lo siguiente. Desde 1824 a 1857, las constituciones mexicanas fueron constituciones naturalistas. Es decir, reconocían el carácter de derechos naturales de los derechos humanos. En 1917, por influencia francesa, se modificó esta concepción y la constitución original de 1917 se volvió una constitución positivista. ¿Qué significa esto? Las constituciones naturalistas plantean que el Estado en la Constitución no crea derechos humanos, que esos ya vienen con la naturaleza humana, que simplemente el Estado los tiene que acatar y no los puede disminuir y mucho menos eliminar. Las constituciones positivistas parten de la idea que las personas no tienen derechos fuera de sociedad, que los adquieren cuando entran. Y el Estado se los da, el Estado los aplica, pero el Estado se los puede quitar. Si ustedes recuerdan, el artículo primero original de 1917 decía en la Constitución las garantías que esta Constitución otorga. La de 1824 y 1857 decía los derechos humanos que reconoce la Constitución. El 10 de junio de 2011, cuando se hizo la famosa reforma llamada de los derechos humanos, que ahorita vamos a ver que es mucho más amplio que eso, se reincorporó un principio. Se le quitó el carácter positivista a esta Constitución y se le convirtió en una Constitución justnaturalista. Y lo que dice ahora el artículo primero, dice: todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución. Ya no los crea ni los otorga, simplemente los reconoce y los debe respetar. Este es un cambio fundamental, porque la Constitución reconoce derechos que las personas y la sociedad ya tienen y no los puede eliminar. Lo único que autoriza el artículo primero es que en condiciones excepcionales los puede restringir o suspender en casos de emergencia, pero ya no los puede eliminar. Esa es la razón por la cual, por ejemplo, la prohibición de la pena de muerte, que es una expresión del derecho a la vida, ya no se puede reinstalar. ¿Por qué? Porque en el párrafo segundo dice que los derechos humanos son progresivos. Progresivo significa que no pueden darse para atrás y tampoco se pueden restringir. Quien plantea la reimplantación de la pena de muerte ni conoce el artículo primero ni la Convención Americana de Derechos Humanos, que prohíbe reinstalar penas de muerte. Desde el punto de vista político, dirán los demagogos, se convoca un plebiscito y se instala por soberanía popular la pena de muerte. No se puede, porque esta Constitución está por encima de la soberanía popular, cualquier cosa que signifique eso. Esos derechos son intocables. ¿Okay? Ni el Estado, ni la sociedad, ni el pueblo, nadie le puede quitarle la vida a una persona. Así funcionan esos principios constitucionales. ¿Okay? Esos derechos los podemos agrupar de manera muy sencilla en tres categorías: individuales, políticos y colectivos. ¿Cuál es la diferencia entre los tres? Los individuales son derechos universales. Los políticos son derechos de ciudadanía. Y los sociales son derechos para clases o grupos. Son de distinta naturaleza. Los derechos individuales son de tres tipos: libertad, igualdad y seguridad. Son universales y son intocables. ¿Ok? Para todos.
Si la Constitución dice que una persona tiene la libertad de viajar, eso incluye a un mexicano, a un extranjero y a un marciano. Todo el mundo puede circular en las condiciones que ella dice, porque son universales. ¿Queda claro este concepto? Libertad, igualdad y seguridad son para todos. Número 2. Los derechos de ciudadanía son 3. Derecho de votar, derecho a ser electo o designado y derecho a participar en la vida pública, en los términos que dice la Constitución. Estos derechos son exclusivos para ciudadanos mexicanos. No se permite extranjeros. Y luego vienen los derechos colectivos, que son de distinta categoría. Ahí por lo menos podemos identificar 3 categorías. Derechos de justicia, derechos de equidad o de solidaridad, como se les llama, y derechos al desarrollo. ¿Cuáles son los derechos de justicia? Los que conocemos en México como derechos sociales. Los agrarios y los laborales, sobre todo. Otros grupos, pero esos son los derechos para cierto grupo, que ustedes conocen muy bien. Están los derechos de solidaridad para personas vulnerables, grupos en desventaja o clases marginadas. Son derechos adicionales que se les dan. ¿Por qué, por ejemplo, en los programas sociales de alimentación del gobierno federal a los indígenas y los pobres se les da una leche especial a precio subsidiado por un derecho de solidaridad? ¿Por qué cuando una familia viaja de Oaxaca, se establece 6 meses en Baja California y en ese momento adquiere derecho a apoyo para vivienda, que no tenemos nosotros, aunque llevamos 30 años, porque no estamos en el grupo de la desventaja? ¿Okay? ¿Por qué una mujer, cuando tiene el concepto de amamantamiento, es decir, lactancia, tiene derecho a que le pague el Estado, el IMSS y la empresa por este concepto de solidaridad? Ahora, como se ha avanzado mucho la idea esa de la progresividad, del máximo disfrute, la Corte ya resolvió que la lactancia no es el acto de amamantar al niño, es el acto de cuidarlo. Y por lo tanto ya resolvió que los hombres tenemos derecho a la lactancia, ¿sí?, al periodo de cuidar al niño a costa del Estado y de la empresa. Esa es la idea de la progresividad. Y luego vienen los derechos al desarrollo. El ejemplo más claro del derecho al desarrollo es el derecho a la paz o el derecho al medio ambiente. Estos derechos son un poco difíciles de concretar y por eso se les conoce como derechos difusos. Y dependen mucho de cuántos presupuestos haya para hacerlos efectivos. Ese es en conjunto el catálogo de derechos que tenemos. Derechos individuales, libertad, igualdad y seguridad. Derechos políticos, votar, ser votado y participar. Derechos colectivos de justicia, de solidaridad y al desarrollo. Ahora, esos derechos no tienen posibilidad de efectividad si las constituciones no gozan de un buen sistema de garantías. Y yo les pregunto, ¿en dónde hay mayor nivel de bienestar social? Con todos los problemas que tenga, ¿en dónde hay menos pobreza? ¿En Estados Unidos o en México? Es una proporción de 5-1 el bienestar. La pregunta era demagógica de mi parte. Allá hay 5 veces más bienestar. Y en su constitución no hay un solo derecho social. No lo necesitan. Porque lo resuelven a través de políticas públicas, que son tan obligatorias como si estuvieran en la Constitución. Y esas políticas públicas tienen suficientes instrumentos de garantía. Ejemplo, el seguro al desempleo, derivado del principio del welfare. Bueno, todas las constituciones necesitan mecanismos de garantía para hacer efectivos los derechos y los mandatos de la Constitución. Hay 3 tipos de garantías constitucionales que Fix Zamudio le llama la defensa de la Constitución.
las garantías políticas, las garantías sociales y las garantías jurídicas. Las políticas, las que hacen efectivos los derechos, la principal es el voto, la protesta y la manifestación de ese tipo de modalidades, que si se dan dentro de la ley pacíficamente, son mecanismos para obligar al cumplimiento de los derechos constitucionales. Las garantías sociales tienen que ver con aquellos mecanismos que da la ley, por ejemplo, de tipo administrativo, para los sistemas de quejas, de denuncias, los sistemas de consulta, etc. Son mecanismos de influencia de la sociedad sobre las autoridades. Y vienen las que nos interesan, las garantías jurídicas. En México tenemos un amplio y fuerte sistema de garantías constitucionales, dedicadas a hacer efectiva la Constitución. En el derecho, en la ciencia jurídica, se le llama derecho procesal constitucional, que impropiamente en las facultades de derecho le llaman amparo 1 y amparo 2. Tenemos 11 garantías constitucionales aquí. El amparo es una. Es la más conocida y la más usual, pero no es la más importante. Las 11 garantías son importantes porque cada una resuelve de diferente manera la efectividad de la Constitución. El amparo es el más multitudinario porque trata de proteger derechos de una persona, y hay más personas, por eso es muy usual, pero no es la más importante, insisto. Cada una de estas garantías protege un sector de la Constitución de diferente manera. ¿Cuál es nuestro sistema de garantías constitucionales? El amparo, artículos 103 y 107 de la Constitución, protege violaciones contra derechos. Pero hay otra garantía equivalente, la prima del amparo, que es la queja ante la CNDH. Ese recurso de queja es una garantía no jurisdiccional que también protege derechos humanos. Tiene otra figura, otro procedimiento. ¿Okay? Ahí ya tenemos dos garantías dedicadas a derechos humanos. Hay una tercera garantía de protección de derechos humanos también, que es el llamado o conocido como amparo político electoral. Se llama juicio de protección de los derechos políticos electorales, que corresponde al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y hay una cuarta garantía que tampoco es jurisdiccional, que le corresponde a la CNDH, y que es la investigación de violaciones graves a los derechos humanos. Esa investigación se da en casos determinados. Un ejemplo lo tenemos todavía, Ayotzinapa. Reabrir Ayotzinapa es resultado de una resolución de la Facultad de Investigación de la Corte, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que echó abajo todo lo que habían hecho las autoridades judicial y ministerial, y hubo que volver a empezar por presunciones de violaciones graves a derechos humanos. Y esta Facultad de Investigación ha tumbado 2 gobernadores, por ejemplo, cuando se les acusó de violaciones graves a derechos humanos. Ahí tenemos 4 primeras garantías. Hay una que cada vez adquiere más importancia, que es la anulación de normas generales que violan la Constitución. El artículo 105 de la Constitución, que es la acción de inconstitucionalidad. Y esta tiende a anular normas generales contrarias a la Constitución. Hay otra garantía también prevista en el artículo 115, que es para proteger la división de poderes o el sistema federal, que es la controversia constitucional, para anular invasiones de competencias, ya sea de manera horizontal entre poderes o los órganos autónomos, o de manera vertical en el sistema federal, cuando se invade Estado, Federación o municipio. Esa es otra de las garantías que tenemos. El Congreso de la Unión
tiene otra garantía a su cargo, que es el juicio político. Y como saben, es un juicio que se hace con funcionarios supremos del Estado cuando hay violaciones graves a la Constitución o afectaciones al buen desempeño de sus despachos. Dice, es un juicio político que está en el Congreso. Y luego el Senado tiene 3 garantías especiales de protección del sistema federal, que son, número 1, la solución de controversias entre límites territoriales de los estados. Número 2, la mediación entre conflictos políticos entre poderes de un estado. Y número 3, la más conocida, que es la declaratoria por desaparición de poderes en un estado. Aquí quiero hacer una aclaración. El Senado no desaparece poderes, no tiene esa facultad. El Senado simplemente tiene la atribución de declarar que los poderes de un estado ya no existen y ordenar convocar elecciones extraordinarias para restablecer el orden constitucional. Así que cuando se oye un senador que van a desaparecer poderes, tampoco ha leído la Constitución. El Senado no desaparece, declara que ya no existe y ordena el mecanismo extraordinario de elecciones para reunir el orden constitucional. Ese es en conjunto las 11 garantías que tenemos en México, más 3 que están en el ámbito internacional. Las de la Corte Interamericana, que es la región que nos corresponde en términos del sistema ONU. Y como saben, también tiene jurisdicción sobre todos los principios y derechos de tipo convencional. Aquí hay que decir lo siguiente: la reforma de 2011, esa que se llama Derechos Humanos, hizo cambios todavía más profundos y lo resumo en lo siguiente. Esa reforma lo que hizo fue crear un nuevo régimen constitucional en México, que es el que se está construyendo, a partir de los derechos humanos y la democracia lo que da, pero es otro régimen constitucional. ¿Okay? ¿Cuáles son los cambios que trajo esta reforma? Número 1, sustituyó el antiguo Estado de Derecho para crear un Estado constitucional de derecho. ¿Qué significa eso? Significa que la Constitución dejó de estar arriba del orden jurídico y hoy está metida en todo, adentro y afuera del orden jurídico. Hoy lo que tenemos es una Constitución que está metida en todo lo que tenga que ver con derecho. Les hablaba de un contrato de arrendamiento. El contrato de arrendamiento es válido si se demuestra que está de acuerdo con la Constitución. Entonces, la Constitución ahora es el criterio de validez de cualquier tema de derecho. Demuestren que una norma, un contrato, un acto es contrario a la Constitución y queda anulado. Digan lo que diga el contrato, el acto o la norma. Ese es el nuevo cambio que hay. Entonces, si ustedes quieren resolver un tema de penal, primero tienen que demostrarle al juez que ese argumento usted está de acuerdo o no con la Constitución. ¿Quieren impugnar un contrato de matrimonio? Impugnen su constitucionalidad. Dicho de otra manera, a partir de 2011, además de saber derecho penal, tienen que saber constitucional. Porque si no, la otra parte les va a ganar, porque este es el criterio de validez de este Estado constitucional. Tercero, esa reforma constitucional le dio imperatividad a los principios rectores de los que hablé y a los valores. Al principio pro persona, al principio favor libertad, al principio favor débilis. Número 4. La reforma de 2011 convirtió los tratados internacionales en derecho mexicano obligatorio. Hoy los tratados ya no son derecho extranjero, son derecho mexicano, adoptado convencionalmente. Y a partir de eso, en 2014, la Suprema Corte determinó que cuando trate de tratados de derechos humanos, de democracia o equidad,
tienen el mismo rango que la Constitución. No solo son mexicanos, están al mismo nivel. Y cuando un precepto del tratado en derechos humanos, democracia y equidad es más avanzado, favorece más, ese es el que se tiene que aplicar. ¿Ok? ¿Por qué? Porque así lo ordena el artículo primero. Entonces, y esto mismo vale para aquellas normas que dice el artículo 133, que desarrollan ciertas normas directas de la Constitución. Por ejemplo, la ley de amparo. La ley de amparo no es una ley federal, ni tampoco hay norma estatal de amparo. La ley de amparo es una norma constitucional que extiende directamente los artículos 103 y 107 y tiene ese nivel materialmente constitucional. Otro ejemplo, la ley federal del trabajo se llama federal, pero ya no es federal, es una ley constitucional. Extiende materialmente la Constitución. En México no se les llama leyes constitucionales, se les llama leyes generales. Ejemplo, la Ley General de Salud, que desarrolla el artículo 104 y el 73 fracción 11. ¿Se va quedando claro cómo está? Constitución, tratados internacionales y leyes generales están en el mismo nivel materialmente de la Constitución. Y juntos se les denomina bloque de constitucionalidad. ¿Ok? Tratados de derechos humanos, de democracia o de equidad. Los que no sean tratados de esta materia, dijo la Corte de 1999, están abajo de la Constitución, pero arriba de las leyes federales y estatales. Esto viene de 1999. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, el Tratado Comercial México-Estados Unidos no es de derechos humanos, salvo algunos anexos, pero no es de derechos humanos. No está en el mismo rango de la Constitución, pero está arriba de las leyes mexicanas. ¿Claro? Si a México lo meten en la controversia de revisión del tratado, México va a invocar la ley eléctrica y Estados Unidos y Canadá van a invocar el tratado y su jerarquía es mayor. Así funciona el bloque de constitucionalidad. Y por último, bueno, la Constitución tiene las siguientes materias normativas. 1, principios y valores, capítulo ético. 2, derechos y garantías, capítulo dogmático. 3, el capítulo orgánico de poderes y de órganos autónomos. ¿Okay? Y luego viene el otro capítulo, el que se llama fuentes de derecho, que son: la Constitución es la única norma que define qué es derecho en México. Define cómo se hace un tratado, en los artículos relativos a la facultad del presidente y del Senado, define el proceso legislativo para hacer leyes, en los artículos 71 y 72, define cómo se fundamenta la función reglamentaria, artículo 89, fracción 1, y luego define los actos jurídicos de aplicación, artículos 14 y 16. Solo la Constitución está autorizada para reconocer orden jurídico en México. Y viene un conjunto de normas de distinta naturaleza, que no sean de estas 4 materias generales, que a falta de buen nombre se les llama previsiones generales. Y es un poco normas específicas sobre ciertos detalles que no son propiamente constitucionales desde el punto de vista material, pero ahí están en la Constitución. Finalmente, para cerrar esto, lo que tenemos es una Constitución que, y eso quería comentarles con ustedes, es una Constitución que tiene 1917, 2022, tiene 105 años, tiene más de un siglo. Solamente
7 constituciones en el mundo han podido cumplir 100 años. Esta es una de ellas. Esa posibilidad de durar más de 100 años se debe a que esta Constitución ha preservado los principios que vienen de 1824 y 1827. Tiene una continuidad histórica en sus grandes principios constitucionales. ¿Okay? Por eso se ha mantenido. El problema de la Constitución es que cada vez necesita adquirir más efectividad. Segundo lugar, en la Constitución podemos identificar dentro de los 136 artículos 7 principios esenciales que no han cambiado y que son la esencia de la Constitución. La República, la división de poderes, los derechos humanos y las garantías, el sistema federal, el Estado laico. Esos principios no han cambiado en México, son los mismos. Y esa es la esencia de la Constitución. Pueden cambiarle un artículo, hacer un nuevo texto, pero se van a mantener los mismos principios. Históricamente sería la misma cosa. Con esto, finalmente, lo que les diría, pues para terminar, es lo siguiente. Hoy lo que tenemos es una norma que es el criterio de validez jurídica para todo. Y por lo tanto, esa es la importancia que tiene ahora el nuevo derecho constitucional, que dejó atrás el antiguo Estado de Derecho para volverse un Estado constitucional de derecho, que significa todo lo que hemos hablado actualmente. Y fíjense bien, al día de hoy, la Constitución tiene 771 reformas. Solamente 16 artículos no se han modificado, están iguales. Pero ninguna de estas 771 reformas ha modificado alguno de los 7 principios rectores. Por eso se mantiene la esencia de la Constitución. Y esto es lo que le da validez y lo que puede darle efectividad. Con esto les agradezco la paciencia y muchas gracias por su atención. 9 minutos. Le vamos a entregar un reconocimiento. Muchas gracias. Gracias al maestro Mario Herrera. Vamos a hacer ahora entrega de una constancia que dice así: la Universidad Autónoma de Baja California, a través de la Facultad de Derecho Tijuana, otorga la presente constancia a el doctor Mario Gerardo Herrera Zárate, por su valiosa participación como instructor en el curso de preparación para el examen Ceneval con el tema de Derecho Constitucional, organizado por esta facultad en conjunto con el Comité de Programación de la Generación 85, mismo que se llevó a cabo el día 12 de agosto de 2022 de manera híbrida. Atentamente, Tijuana, Baja California, a 12 de agosto del 2022, por la realización plena del CEP. Firma la directora de la Facultad de Derecho Tijuana, la doctora Laura Alicia Camarillo. Bueno, vamos a dar un receso de 5 minutos y regresamos con la segunda sesión, que es de la materia de Derecho.